Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Segundo domingo del tiempo ordinario, y escuchamos en el Evangelio un hermoso texto que nos narra la vocación de los primeros discípulos, pero narrada según la versión del evangelista San Juan, y por consiguiente basada sí en un hecho ocurrido realmente, histórico, pero con una interpretación teológica muy precisa, como un texto que está siendo escrito porque quiere transmitirnos un mensaje preciso, con algunos matices que vamos a tratar de descubrir en esta meditación para que nosotros podamos sacar provecho en nuestro diálogo con Dios. Se nos refiere que están los discípulos junto con Juan el Bautista. Vamos a leer el texto. Estaban Juan Bautista otra vez allí con dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que es traducido, significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús eran Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano, Simón, y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Este texto verdaderamente no tiene desperdicio. La primera cosa en que querría fijarme es este Jesús que pasa, mirando a Jesús que pasaba. Jesús que pasa siempre en la historia, que pasa siempre en nuestras vidas. Y nosotros, que debemos estar atentos para no perderlo de vista cuando pasa. La segunda cosa que nos llama la atención en esta narración es el hecho de cómo Juan le cambia el nombre a Jesús, le da un nombre particular. Este es el Cordero de Dios. Y este nombre, el Cordero de Dios, hace referencia inmediatamente a la Pascua. Ustedes se acuerdan que el cordero, la sangre del cordero, era aspergida y puesta en el dintel de la puerta. Y de esa manera, cuando pasó el ángel del Señor aquella noche en Egipto, exterminando a los primogénitos israelitas fueron pues perdonados, no se les mató a ellos, se perdonó su vida, se dispensó su vida y siguieron adelante en ese camino que les va a llevar esa noche a la liberación de la esclavitud de Egipto. Es profundamente evocativo entonces el hecho de que Juan se refiera a Jesús como el Cordero de Dios. Es la sangre de Jesús
la que habrá de liberar de la esclavitud del pecado, de la esclavitud a los hombres que serán marcados por su sangre. Y es esa marca de la sangre del Cordero, esa aspersión de la sangre del Cordero de Dios, no es otra cosa sino nuestro bautismo. Pero luego es interesante, estos dos discípulos de Juan que empezaron a seguir a Jesús cuando Juan les dijo que era el Cordero de Dios, y podemos decir que en su interior habrán dicho, este no nos lo dejamos escapar, y empezaron a seguirlo, es que Jesús se vuelve y viendo que lo seguían, les pregunta, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? Esta pregunta es una pregunta que de alguna manera está dirigida a todo hombre. Está dirigida hoy a ti y a mí, que hemos sido convocados en este día para celebrar la Eucaristía. Está dirigida a todos aquellos que de una u otra manera vamos siguiendo al Señor. El Señor en determinado momento se vuelve y nos dice, ¿qué buscas? Quiere el Señor que nos hagamos conscientes, que traigamos a nuestra reflexión qué es lo que realmente estamos buscando cuando seguimos a Jesús. Este domingo, este día, en nuestra oración podemos preguntarnos delante de Jesús, que en este momento se vuelve y nos ve que estamos allí y nos pregunta, ¿qué buscas? Podemos delante de Él de verdad escrutar nuestra alma, escrutar nuestra mente, escrutar nuestro corazón y pensar qué es lo que estamos buscando cuando seguimos al Maestro. Y lo más maravilloso todavía es que Jesús no les responde que vive, no sé, en la calle del Alfarero número 3 o qué sé. No, Jesús les responde con una cuestión bastante elocuente. Vengan y lo verán. Es decir, la ubicación de Jesús, la experiencia de Jesús no es algo que se puede transmitir simplemente como un texto, como unas enseñanzas. Es una experiencia que cada uno tiene que hacer, una experiencia vital. Vengan y lo verán, vengan y permanezcan conmigo. Y dice el texto sagrado que aquellos discípulos permanecieron con Jesús todo aquel día. Y fue tan fuerte ese encuentro con Jesús que se acuerdan incluso de la hora. Eran las 4 de la tarde. El encuentro con Jesús, cuando el momento divino en el que nosotros nos hemos encontrado con Él, es siempre algo que nos marca en nuestra existencia, que lo podemos recordar. Es como cuando dos enamorados se encuentran y pasados los años, sobre todo las mujeres, se pueden acordar si hacía calor, si hacía frío, de qué color era el saco que llevaba, o el suéter, o la playera que llevaba el chico, etcétera, ¿no? Mil detalles, porque el amor es así. El amor es así. Eran como las 4 de la tarde. Pero esas 4 de la tarde también tienen un significado teológico. Es la hora en que justamente en el templo se están llevando a cabo el sacrificio del cordero, el sacrificio de los corderos para el rito purificatorio. Una vez más, es una evocación de la Pascua. Vengan y lo verán. Eran como las 4 de la tarde. Nosotros nos encontramos con Jesús justamente en la Pascua, en la Eucaristía que celebramos cada domingo, en la Eucaristía que podemos celebrar, bendito sea Dios, cada día. Vengan y lo verán, hagan la experiencia, porque por más que yo te pueda describir y explicar, eso es algo que pertenece también a algo vital de cada uno de nosotros. Ese encuentro, ese estar con Jesús. Y luego sigue el texto con algo estupendo. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Y entonces, este Andrés, de cara a ese encuentro estupendo que acaba de tener, no puede hacer otra cosa sino narrarlo a los que tiene cerca. Y al primero que tiene cerca es a su hermano, a Simón. Y entonces, Andrés lleva a Simón delante de Jesús. Y Jesús, mirando a Simón Pedro, le cambia también el nombre. Tú te llamarás Kefas. Kefas es el nombre en arameo que corresponde
a piedra en castellano. Kefas, que en la traducción castellana también ha sido traducido como Cefas, tú te llamarás Cefas. Y que por otra parte se refiere también al nombre del sumo sacerdote en ese momento, que es Caifás. Caifás también significa piedra. Pero la verdadera piedra de la nueva comunidad es Pedro. Jesús allí elige a Pedro para seguirlo. Y entonces aquí fíjate tú que es lo estupendo de este texto que estamos escuchando. Cómo el apostolado cristiano nos lleva a, como dice el Papa, primero lo decía Benedicto XVI y ahora Francisco lo repite con mucha frecuencia, no es tanto el estar buscando hacer prosélitos, sino es el compartir una experiencia, es el compartir una alegría, la alegría de un encuentro. Y en ese compartir, tantas veces encontraremos que llevaremos a la presencia del Señor a nuestros hermanos. Entonces, más que ir a estar jeringando, discúlpame la expresión, a la gente, pórtate así, haz aquello, se trata de llevar a la gente a Jesús, de que la gente experimente a Jesús, de hablarle a Jesús, de esas personas que queremos nosotros, que descubran su amor, que descubran la llamada. En este día, en este momento de oración, pues vamos a pensar en todas esas personas a quienes podríamos nosotros acercar a Jesús, llevar a Jesús, y comencemos por hablarle a Jesús de ellos y dejar que Jesús les hable a ellos. Hagamos el esfuerzo de compartirles la experiencia, de crear las circunstancias en que esas personas, hermanos nuestros, puedan encontrarse con Él. No sabemos si de entre ellos surgirá un Pedro que llevará a cabo una misión importante en la historia de la salvación, incluso más importante que la que nosotros llevamos a cabo. Vamos a agradecer hoy, en este día, particularmente, el momento divino, el momento bendito en que tú y yo tuvimos ese encuentro con Jesús, el momento en el que Jesús se volvió, que puede ser hoy mismo, a nosotros y nos increpa. ¿Qué buscas? Y que nosotros querramos seguirlo, querramos hacer esta experiencia, abrámonos a esta experiencia de Jesús, que es fundamental en nuestras vidas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.